Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible. Y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será la misma, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. Amén. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, como dije, estamos en una serie titulada Pacto de Sangre y hoy entramos a nuestra lección número 28 y todavía estamos hablando acerca de lo que es el pacto mosaico. Hemos dicho que la falta de conocimiento en cuanto a lo que es el pacto ha ocasionado que se levanten enseñanzas antibíblicas, a enseñanzas que aparentemente parecieran que fueran bíblicas, pero no son bíblicas, y donde mucha gente ha llegado a un extremo y mucha gente ha practicado un extremo y ha enseñado un extremo por falta de revelación de lo que significa el pacto de sangre. Por eso estamos compartiendo, y esta es nuestra lección 28. 27 semanas atrás hemos compartido todo lo que es el pacto de sangre, qué es el pacto, en qué consiste el pacto. Hemos estado estudiando desde el pacto adánico, edénico, noético, abrámico, y hemos estado terminando y estamos terminando el pacto mosaico. Hemos visto la semana pasada incluso acerca de las señales de cada pacto, ¿no? Y hemos visto que guardar el día sábado no es algo que Dios quiere que su iglesia practique, porque guardar el día sábado es simplemente una señal de ser parte del pacto mosaico o del pacto sinaítico. Guardar el sábado tiene su propósito y es señal de que tú estás dentro del pacto que Dios estableció con Moisés y el pueblo de Israel. Nosotros hemos estudiado cada uno de estos pactos y estamos ya casi a las finales de este pacto mosaico, y quiero invitarles por favor a que podamos ir a la palabra de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 11, hay algunas cosas que vamos a ir concluyendo de esta parte del pacto mosaico. Y en Efesios capítulo 2, versículo 11, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe las siguientes palabras para nuestros días y para que nosotros podamos tener presente lo que Dios está queriendo decirnos. Y dice en el versículo 11 de Efesios capítulo 2, por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo, dice, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vamos a quedarnos ahí, y aquí el apóstol Pablo nos está narrando una condición que tú y yo teníamos, o está narrándonos una condición en la cual el hombre se encontraba antes que Cristo viniera. Dijimos nosotros que la ley, porque hemos estado estudiando acerca de lo que es la ley, dijimos que la ley fue dada exclusivamente al pueblo judío. La ley no fue dada para el gentil. La ley no fue dada para el hombre. La ley fue dada exclusivamente para el pueblo judío. Y nosotros dijimos que la ley tuvo un tiempo, porque dice hasta que venga, dice la simiente, hasta que venga Cristo. Y ciertamente la ley tuvo su tiempo para nosotros, pero tú y yo ya no estamos en la ley. Pero quiero compartirte lo que dice Pablo en Efesios, la condición del hombre. Por eso decimos que la ley no era para el gentil, era exclusivamente para el pueblo de Israel, para los judíos. Y hemos visto la razón por la cual Dios les da estas leyes. Hemos visto la razón por la cual Dios le establece estos principios, estatutos, mandamientos y preceptos. Y dijimos que era la razón por la cual el pueblo de Israel solo vivía en Egipto y no conocía nada de Dios, no sabía lo que era bueno,
no sabía lo que era puro, no sabía lo que era impuro, no sabía lo que era santo, no sabía lo que era profano. Por ende, el pueblo de Israel no conocía la voluntad de Dios y no conocía realmente a Dios. Por eso Dios se revela y les comienza a decir cosas para que ellos puedan vivir de una manera como Dios quería que ellos vivieran, una manera excelente y plena y llena de bendiciones. Porque dijimos que la humanidad o el resto de los hombres alrededor de donde Dios había sacado a Israel, vimos cuál era la condición. Pero Pablo acá dice, leamos por favor en el versículo 12, dice: en aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, Cristo no había venido aún, y dice, alejados de la ciudadanía de Israel, porque no éramos judíos, y hemos dicho, no existe una persona que se vuelva judío, porque ser judío tiene que ser netamente por sangre judía, padre y madre judía. Pero aquí dice que nosotros, o sea, hablando de que cuando no conocíamos de Dios, cuando no teníamos a Cristo, el hombre, antes que Cristo venga, en otras palabras, dice que no era ciudadano judío, no era ciudadano de Israel, y dice, y era ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por lo tanto, cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel, la ley era solo para ellos, no era para los gentiles, porque los gentiles vivían sin Dios y vivían sin pacto. Entonces, cuando Dios da la ley, se la da exclusivamente a los judíos. Pregunta, ¿existía la iglesia en ese tiempo? No, no existía la iglesia. ¿Dios le dio la ley a los gentiles? No, porque acá dice la Escritura que ellos vivieron lejos de la ciudadanía de Israel, y aún incluso dice que ellos estaban ajenos a los pactos de la promesa. O sea, en otras palabras, ellos ni sabían lo que estaba pasando. La ley fue exclusivamente dada al judío. Ahora tú y yo estamos en un nuevo pacto, el pacto en Cristo Jesús. La ley ya no es para nosotros, como dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 1. Vamos por ahí, por favor. Dice la Escritura en 1 Timoteo versículo 9, capítulo 1, versículo 9, el 1 Timoteo. Primero Timoteo 1:9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino fue dada ¿para quién? Para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. ¿La ley fue dada para la iglesia? No. Pero hay muchas iglesias que están hablando mucho acerca de la ley. ¿Cuál debería ser el mensaje de la iglesia en este tiempo, estando en el nuevo pacto? ¿Cuál debería ser las palabras que la iglesia debería de predicar? No es acerca de la ley, porque la ley no nos fue dada a nosotros. Nosotros somos la iglesia, un tercer grupo, porque la Biblia nos habla de un tercer grupo. Vamos por favor a la Escritura, y quiero llevarlos a un pasaje. Déjenme buscar el pasaje, que lo tengo aquí. A 1 Corintios capítulo 10, y vamos a encontrar cómo es que Dios, escúcheme bien, Dios mismo ha establecido tres grandes grupos de personas en la tierra. Y 1 Corintios 10, versículo 32, dice, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente. En el capítulo 10, versículo 32, dice: no seáis tropiezo, dice, ni a judíos, acá hay un grupo de personas, ni a gentiles, otro grupo de personas, ni a la iglesia de Dios. O sea, hay tres grandes grupos de personas en la tierra actualmente. Primer grupo, judíos. ¿Y quiénes son los judíos?
Toda aquella persona que tiene un padre judío y una madre judía y que no ha sido mezclada a su sangre. Luego dice los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Toda aquella persona que no es judía, sea de cualquier cultura, sea de cualquier nacionalidad. Toda persona que no es judía es considerada los gentiles. Segundo grupo de personas. Pero hay un tercer grupo de personas que la palabra de Dios nos habla. Y dice, la iglesia de Cristo. La iglesia de Dios. ¿Quiénes conforman la iglesia? La iglesia de Cristo conforman específicamente las personas que han nacido de nuevo, porque es un grupo de personas exclusiva, ¿no? Porque son gente exclusiva, y digo exclusiva porque han tomado la decisión de aceptar a Jesús, de entregar su vida a Jesús, y ellos han experimentado lo que la palabra de Dios habla, el nuevo nacimiento, porque Jesús dijo y estableció, os es necesario nacer de nuevo. Si quieres ver el reino de Dios y quieres entrar en el reino de Dios, os es necesario. No dice piénsalo, no es una invitación, es un requisito indispensable para entrar al mundo espiritual de Dios, para entrar al ambiente donde Dios se desenvuelve. Os es necesario nacer de nuevo. Por lo tanto, la iglesia es un grupo de personas exclusivas que han tomado la decisión de seguir a Jesús. Y la ley no fue dada para la iglesia. La ley no fue dada para el gentil. Fue dada para el pueblo judío. Pero también la Escritura dice que fue dada para el que comete todas estas cosas, para el impío. ¿Cuántos saben que nosotros somos justos? Amén. La Biblia dice que justificados pues, ¿no?, por la sangre de Cristo tenemos paz para con Dios. Y si tenemos paz para con Dios, ¿Dios tiene algo contra nosotros? No, porque estamos en un nuevo pacto a través de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se debe predicar en las iglesias? No es la ley, no es los mandamientos, doctrina, estatutos, preceptos del antiguo pacto. Y hay mucha gente predicando. Lo que se debería predicar en estos tiempos en los púlpitos y en los estrados simplemente es acerca de lo que es el nuevo pacto. Se debería estar enseñando en cuanto a lo que es nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Se debería estar predicando acerca de la nueva criatura en Cristo. ¿Quién es una nueva criatura en Cristo? Se debería estar predicando nuestra nueva identidad en Cristo porque estamos en un nuevo pacto. Y hay un tema específico en el nuevo pacto. Y eso se debería estar predicando. Se debería estar predicando el año agradable de Dios. ¿Cuándo es el año agradable de Dios? El nuevo pacto. Se debería estar predicando en cuanto a la autoridad del creyente que tiene por causa de que Cristo Jesús murió y resucitó y obtuvo, toda la autoridad le fue dada y Jesús se la delegó a su iglesia. Se debería estar predicando esas cosas. Son cosas que nosotros hemos enseñado y seguimos enseñando. Hemos tenido un curso extendido de lo que es nuestra nueva identidad en Cristo. Hemos tenido un curso extendido de lo que es la autoridad del creyente. Hemos tenido cursos y hemos tenido muchos cursos que ustedes podrán encontrar en YouTube. Y podrán ver todas las enseñanzas de las cuales Dios quiere que nosotros sepamos en cuanto a lo que es el nuevo pacto. Y dicho sea de paso, hay muchas iglesias que quizás de repente no te hablen estas cosas, pero su alabanza y su adoración es antiguo testamentaria y no es nuevo testamentaria. Solo se canta y se alaba desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Tú y yo tenemos entrada libre al lugar santísimo, amén. Nosotros enseñamos la semana pasada que hay lugares donde incluso piensan que este es el lugar santísimo y aquí no puede subir nadie. Especialmente una mujer, si tiene pantalón, no puede subir. Este es el lugar santo. Pero no es así. Eso no es cierto. Dios está en tu corazón. Si lo has aceptado a Jesús como tu Señor y verdadero Salvador, Dios está en ti. La Biblia lo dice. Y nosotros le creemos porque así está escrito. Y Dios no es mentiroso para no creerle, sino Él nos dice la verdad. Por eso, lo que se debería de predicar en las iglesias es que el justo por la fe vivirá. No dice que deberíamos predicar acerca sobre la ley,
para que por la ley el hombre viva, porque la Biblia dice que nosotros no estamos bajo ayo, sino ya hemos sido libres de ella. Es lo que se debería estar predicando en los púlpitos y en los estrados, pero la gran mayoría podemos encontrar a muchos lugares donde se predica acerca de la ley, y cuando una persona predica la ley, mis amados hermanos, predica condenación. Vamos a la palabra de Dios en Corintios, si no me equivoco es 2 de Corintios, déjenme buscar este pasaje, donde se predica acerca de lo que es no el ministerio de la reconciliación, ¿no? Sino se predica el Antiguo Testamento, y la Biblia establece que la ley o predicar acerca del Antiguo Testamento es predicar condenación. 2 de Corintios capítulo 3, por favor. Dice en el versículo 4, dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Cuántos están en el nuevo pacto? Ahora dice, ministros competentes de un nuevo pacto, y luego dice, no de la letra. ¿Cuál es el pacto de la letra? Porque acá habla un nuevo pacto y luego dice no de la letra. Cuando dice no de la letra, significa hay un pacto que es de la letra. Un nuevo pacto nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, pero no de la letra, sino dice del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Acá Pablo está hablando acerca de dos pactos, así como vimos en Gálatas capítulo 3. Y aquí Pablo está agarrando el pacto, el nuevo pacto en el cual nos encontramos, y está agarrando el pacto de la letra que viene a ser la ley, mosaico, pacto sinaítico. Y él establece que uno de esos dos pactos es del Espíritu y el otro dice mata. Uno de ellos vivifica y uno de ellos no vivifica, produce muerte. Uno de los pactos produce muerte y el otro de los pactos vivifica a la persona. Sigamos leyendo. Y si el ministerio de muerte grabado con letras, un momento, aquí nuevamente está hablando del pacto de la letra. ¿Y cómo le llama? ¿Ministerio de qué? De muerte. Porque recuerda lo que dice la Escritura, que si tú practicas la ley y vives por la ley, tienes que cumplir todos los puntos de la ley, porque si no, dice maldito con maldición. Y saben que es lo que ocurre muchas veces en varios lugares cuando se predica acerca de lo que es la ley, el Antiguo Testamento y solo el Antiguo Testamento en cuanto a lo que es la ley. La iglesia, aunque tiene la autoridad de Dios, la de Cristo y la bendición completa de Dios, andan continuamente en problemas, andan continuamente en derrota, andan continuamente en fracasos. ¿Y saben por qué? Porque están practicando la ley y están recibiendo lo que la ley dice. Por eso Pablo se escandalizó cuando vio a los Gálatas. ¿Quién os hechizó? ¿Quién os embrujó? Para poder empezar a tomar ahora la ley cuando habéis recibido del Espíritu simplemente por fe. Porque el justo por su fe vivirá. No dice el justo por la ley vivirá. Por eso aquí en el versículo 7 nuevamente, y si el ministerio de muerte, así le llama Pablo al ministerio de la letra, al pacto de la letra, y si el ministerio de muerte grabada con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? O sea, en otras palabras, el ministerio del Espíritu pertenece al nuevo pacto. Y el antiguo pacto es conocido como el ministerio de la muerte. O sea, toda persona que predica, toda persona que quiere vivir bajo la ley, está viviendo bajo estos parámetros. O vive bajo el ministerio del Espíritu o vive bajo el ministerio de la muerte.
porque es lo que produce. Porque si nosotros seguimos la ley, estamos diciendo, escúcheme bien, mi amado hermano, estamos diciéndole a Cristo que murió en la cruz, murió y compró nuestra vida por precio de sangre. Le estamos diciendo, ¿sabes qué, Jesús? Yo no te necesito, porque yo estoy practicando la ley. Y mi justicia está basada en cuánto practico la ley. Le estoy dando la espalda a Cristo. Pero darle la bienvenida o dar la cara a Cristo y caminar hacia Él implica darle la espalda ¿a quién? A la ley. No podemos caminar a ambos lados. Porque hay iglesias que practican la gracia, pero también practican la ley. Y yo he visitado algunas. Son tan legalistas. Pero hablan de fe. Hablan del amor de Dios. Hablan de justicia de Dios. Pero son recontra legalistas. Viven una vida religiosa. Y la religiosidad es parte del pacto del Antiguo Testamento. Sigamos leyendo. Versículo 9 dice: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿cómo le llaman al pacto sinaítico? Ministerio de la condenación. Fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Cómo se le llama al nuevo pacto? Ministerio de la justificación, ministerio del Espíritu, ministerio que vivifica. En cambio, el que practica la ley se le llama el ministerio de muerte, se llama el ministerio de condenación. Pero en cambio, el nuevo pacto es diferente. De ello que compartí la semana pasada y les dije que cuán importante es que dominemos los pactos. ¿Para qué son los pactos? ¿Cuál fue el propósito de ellas, ¿no? Y luego dice, nuevamente el versículo 9, dice: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, ¿no? O sea, cuando una persona está viviendo bajo la ley o practicando, entonces significa de que, o predicando, no solamente viviendo, sino predicando la ley, está haciendo esto. Por eso, nuestra función como pastores o líderes debe ser siempre enseñar el nuevo pacto. El nuevo pacto acerca de la fe, acerca de la justicia de Dios, acerca del mensaje de salvación, acerca de la nueva criatura, la identidad en Cristo, acerca de los pactos, acerca de qué es lo que ocurrió cuando aceptaste a Jesús. Tu autoridad espiritual, ¿no? Tu posición en Cristo. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estuviste antes? Y Pablo en Efesios, como habíamos leído, dice que antes tú y yo, que no éramos judíos, éramos gentiles, nuestra posición era lejos de los pactos, lejos de Dios. Y hay muchas personas que dicen, no, yo creo en Dios y me basta. Pero la Biblia dice, y bien claro establece, que la persona sin Cristo, y no es judía, está lejos de Dios. Y aunque la gente clame a Dios, Dios ya ha establecido y dice que está lejos de Dios. No lo digo yo, está escrito ahí. Leámoslo nuevamente, Efesios, por favor, capítulo 2, versículo 12, libro de Efesios. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cuántos saben que estábamos antes sin Cristo? Amén. Porque desde el día que tú aceptaste a Jesús, recién empiezas a estar en Cristo. Sí, Cristo murió hace 2000 años atrás, pero que haya muerto 2000 años atrás no significa que estabas en Cristo. Porque acá Pablo está diciendo, cuando estabas sin Cristo, o sea, un momento en nuestra vida que vivimos sin Cristo. Pero llegó un momento en que empezamos a vivir con Cristo. ¿Cuándo fue que vivimos con Cristo? El día que tú y yo lo aceptamos como el verdadero y Señor de nuestras vidas. Y lo reconocimos a Él como el dueño de nuestras vidas. Entonces, desde ese momento, como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entramos nuevamente a estar con Cristo y ahora estamos con Cristo. Pero acá dice que vivíamos sin Cristo antes.
Y como estábamos sin Cristo, dice Efesios capítulo 2, versículo 12, estábamos, dice, alejados de la ciudadanía de Israel, por supuesto, no éramos judíos, y ajenos, dice, de los pactos de la promesa, ni conocíamos qué pacto existía. Y luego dice, y sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Saben que mucha gente clama a Dios, habla acerca de Dios, y la Biblia establece un día estaremos nosotros en la presencia de Dios, y mucha gente dirá, pero Señor, nosotros hicimos esto, ¿no? Y Jesús dice, nunca te conocí, no te conozco, ¿quién eres? Porque hay mucha gente, pero yo he clamado, pero la Biblia dice bien claro, o estás con Cristo o estás sin Cristo. Estar en Cristo significa nacer de nuevo. Estar en Cristo significa nacer de nuevo, y por ende, el que ha nacido de nuevo, hay características que le siguen. Ya lo hemos estudiado en nuestro curso, Nuestra Nueva Identidad en Cristo. Más de 15 semanas hemos tenido hablando sobre nuestra nueva identidad en Cristo. Hemos estudiado incluso el curso Engendrados por Dios, ¿no? Porque es lo que ha ocurrido en el nuevo pacto. Hemos hablado acerca del ADN de Dios en nuestras vidas, en nuestros genes. De eso se debe predicar en los púlpitos. El nuevo pacto, nueva identidad, enseñar lo que es la fe, la justicia, posición en Cristo, acerca del Espíritu Santo, tu autoridad en Cristo, acerca de la armadura de Dios, acerca de la alabanza del Nuevo Testamento, no la alabanza del Antiguo Testamento. Porque la alabanza del Antiguo Testamento siguen todavía con sus carros de faraón, siguen todavía con que Dios está todavía lejos, ¿no? Con que todavía si es que mi pueblo se humillare y ¿no? yo le perdonaré su tierra. O sea, en otras palabras, todavía no ha perdonado su tierra todavía para ellos. Pero ¿cuántos saben que Cristo Jesús ya vino y perdonó nuestra tierra? Perdonó nuestras vidas. Amén. Y lo único que hacemos es simplemente ir y tomar posesión de lo que Él ya nos ha ofrecido. Pero predicar el Antiguo Testamento o cantar las canciones antiguo testamentarias todavía indica que todavía no ha llegado, ¿no? Para ellos todavía Jehová es su guerrero, ¿no? Y todavía cantan, Jehová es mi guerrero, oh, 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 ¿no? Y tan gozoso porque Jehová es su guerrero, significa que todavía no han ganado la batalla, porque Jehová todavía está peleando por ellos. ¿Y cuántos saben que en el Nuevo Testamento Cristo Jesús ya ganó la batalla por nosotros? Cristo Jesús ya puso a nuestros enemigos y los despojó de su autoridad y los avergonzó. ¿Cuántos saben eso? Y somos libres y nos ha dado autoridad y ya vivimos en la victoria, no vivimos en el fracaso, no estamos peleando, ya peleó uno por nosotros. Cristo Jesús es su nombre y vivimos bajo ese pacto, no bajo el antiguo pacto. Pues nuestras canciones tienen que ver con haber sido libres. Nuestras canciones tienen que ver con que ahora estamos en Cristo y por eso podemos entrar a su presencia, le podemos adorar, podemos exaltarlo, podemos decir gloria a Dios, aleluya, eres bueno, Padre nuestro. En el antiguo pacto hay canciones que en vez de acercarte a Dios te alejan de Dios. Ven a Dios como lejano, pero en el nuevo pacto no es un Dios lejano, es nuestro Padre, es nuestro Papá Dios. Amén. Diga a la persona que está a tu lado, diga, es nuestro Papá Dios, diga. Porque es tu Padre, es tu Dios, es tu Señor. En el Antiguo Testamento se cantan canciones, Jehová, ¿no? Allá, tú allá en tu presencia, Señor. No, su presencia ya está con nosotros, está en nosotros. Y la podemos experimentar en el momento que quisiéramos experimentarlo. Simplemente levantamos nuestras manos, sacamos sacrificio de alabanza y oración de nuestro corazón y fluye su presencia en nuestras vidas. Así funciona Dios. Ese es el nuevo pacto. Por eso Pablo se queda sorprendido al mirar a los Gálatas que habían caído de ahí. Por eso Pablo se queda sorprendido y le dice, ¿qué están haciendo? Dice, vamos a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 4. Y si nadie sabe dónde está Gálatas, un libro antes del libro de Efesios que hemos estado leyendo, Gálatas capítulo 4, versículo 9, dice lo siguiente. Mas ahora dice, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. ¿Cuántos saben que Dios nos conoce? ¿Saben que Dios te ha llamado por su nombre? Amén. Él te ha llamado y tú has escuchado su voz. Por eso es que estás aquí hoy día, sentado con nosotros.
Porque Él siempre te ha llamado y te ha llamado por nombre. No es que tú hayas buscado de Dios, Él te buscó primero y tú respondiste a su llamado. Leámoslo nuevamente, por favor, dice el versículo 9 del libro de Gálatas 4. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, y Pablo, como dije en el capítulo 3, sorprendido, dice: ¿cómo es que os volvéis de nuevo los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo se quedó sorprendido mirando a los Gálatas. Recuerden que los Gálatas eran gente gentil que se había convertido a Cristo. No eran judíos, eran gente gentil. Y como eran gentes gentiles y no conocían acerca del pacto con Dios, pero al entregar su vida a Cristo y establecer Pablo una iglesia, y Pablo lo único que hacía es predicarles el nuevo pacto, llegaron unos creyentes legalistas y religiosos, judíos, y comenzaron a introducir enseñanzas en cuanto a ritualismos, en cuanto a practicar la ley, en cuanto a guardar el día de reposo. Por eso dice acá: guardáis los días, los meses, los tiempos, los años, en guardar las fiestas de los judíos. Y entonces la iglesia, que no conocía estas cosas, pensó que esto era verdad y empezaron a practicar obras. Y Pablo por eso dice: me temo que he trabajado en vano con ustedes. Por eso dice en el capítulo: ¿qué os fascinó? ¿Qué les hechizó a ustedes? ¿Qué ocurrió? Porque más adelante dice que el practicar la ley significa que han caído de la gracia. Y Pablo aquí ciertamente dice que han vuelto a los pobres rudimentos, los cuales, ¿qué ocurren? ¿Qué causa en una persona? Lo esclaviza a la persona. Diga a la persona que la ley esclaviza a las personas. Y eso es lo que estaba ocurriendo. Estaban siendo esclavizados nuevamente por cosas que no tienen sentido, porque Pablo llama a estas cosas, dice, pobres rudimentos, cosas débiles. Porque dijimos bien claro en nuestras clases anteriores que la ley no puede justificar a un creyente. La ley no puede hacerlo. El practicar la ley no puede justificar a la persona o declararlo justo. No puede. Porque la ley, ya hemos visto, tiene tres cosas: mostrar la santidad de Dios, mostrar la pecaminosidad en el hombre, y tercero, llevar a la persona a Cristo. Y practicar la ley no puede justificarlo. Es imposible que sean justificados. Por eso Pablo le dice: ¿a dónde están yendo? Y por eso volví a repetir que nosotros debemos de predicar lo que es el nuevo pacto, porque la ley en realidad ata a la persona, pero la gracia trae libertad a la persona. Por eso somos libres, amén. Dile a la persona que somos libres en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice, vamos a Romanos 15, versículo 4. El apóstol Pablo declara algo. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. Se escribieron muchas cosas en el Antiguo Testamento para que puedan servirnos a nosotros ¿de qué? De enseñanza. Para enseñarnos cosas que no debemos de practicar y para enseñarnos cosas que sí debemos de practicar. Por eso Pablo, si ustedes podrán ver, Pablo es el único que trae una mayor luz del nuevo pacto. Ustedes no van a ver en el Antiguo Testamento luz del nuevo pacto.
Hay una sombra más bien de lo que iba a ocurrir en el nuevo pacto. Y Pablo comienza a predicar estas cosas en cuanto a lo que es el nuevo pacto. Nuestra prédica debería ser continuamente acerca de lo que ha hecho Jesús en nosotros a través de su obra en la cruz del Calvario. Por eso, mis amados hermanos, la ley y la gracia, la ley vino a través de Moisés, pero la gracia vino a través de Cristo Jesús. La ley, que es un ministerio de condenación, un ministerio de muerte, un ministerio que mata, que no vivifica, un ministerio que esclaviza a la gente, pero la gracia, que es un ministerio que vivifica, es un ministerio del Espíritu, que es el nuevo pacto. Por eso dice que nosotros somos ministros competentes del nuevo pacto. ¿Qué pacto estás practicando? ¿Qué pacto estás viviendo? Espero que después de esta clase que hemos tenido en cuanto a lo que es la ley, puedas identificar y ver y tomar la decisión de alejarte de la ley y encaminarte en la gracia de Dios. Porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. No por la ley vivirá. No por practicar las cosas de la ley, sino por su fe. ¿En qué? ¿Su fe en qué? En Cristo Jesús, en la obra que Él hizo por nosotros. Por eso vamos nuevamente a Romanos, ya que estamos ahí en Romanos, vamos a ver capítulo 1, si no me equivoco. Versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y luego dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿qué dice? Se revela por practicar la ley. No, dice se revela por la fe. Y luego dice, y para fe. O sea, en otras palabras, que la justicia de Dios o todas estas cosas del Nuevo Testamento se revelan por fe y para fe, como está escrito, más el justo, por la fe, vivirá. No está hablando acerca de la ley, está hablando acerca del nuevo pacto. Dice que la justicia de Dios, dice, se revela por fe. Ahora, la pregunta es, si se revela por fe, significa que todavía no está revelada para muchos. ¿Amén? Ahora, ¿por qué no está revelada para muchos? Porque muchos, en vez de llenar su computadora de buena información, han llenado su computadora de mala información, de la ley. Y por eso ustedes van a encontrar a mucha gente o en muchos lugares, no hagas esto, no hagas lo otro, esto está prohibido, no te pongas esto, no te vistas así, que así Dios no quiere que camines, que mira que Dios esto. Ustedes sabrán, mis amados hermanos, que yo desde el púlpito y hace 8 años no les he dicho cómo tienen que caminar. ¿Saben por qué? Porque la Biblia a mí me establece un patrón y un principio en el cual yo creo firmemente, que dice, la misma gracia de Dios que está en ustedes, les enseña a ustedes vivir de una manera piadosa. ¿Se dan cuenta? Por eso yo no les digo, tienen que hacer esto y no hagan. No, porque yo confío en lo que está escrito y creo en lo que está escrito. Y en la Biblia dice que la gracia de Dios es la que les enseña a ustedes a vivir de una manera correcta. Y si no me creen, porque estoy viendo unas miradas raras por aquí, vamos a Tito, por favor, capítulo 1, para verificar lo que estamos diciendo. ¿No? Tito nos va a decir esta verdad que acabo de compartir. Y si nadie sabe dónde está Tito, ¿no? Debe ir a Timoteo, y entre Timoteo y Filemón va a encontrar a Tito. Capítulo 2 de Tito, perdón, yo dije antes capítulo 1, es capítulo 2, versículo 11.
Aquí vamos a encontrar quién es el que realmente enseña a cómo vivir piadosamente y a cómo renunciar y apartarse de lo malo. No es el pastor. No, en absoluto, porque la Biblia no dice eso. El pastor tiene su función. Y dice aquí en Tito 2:11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y la gracia de Dios que se ha manifestado para todos los hombres, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad. ¿Quién nos enseña a renunciar a lo malo? La gracia de Dios, no el pastor. Yo no tengo por qué decirle a ustedes, hermano, no haga esto, hermano, no haga esto, hermano, eso es pecado. Yo no tengo por qué decirles eso. Porque creo que el Espíritu Santo y la gracia de Dios que está en ustedes les enseña a ustedes a renunciar a la impiedad. Y luego dice, no solo a la impiedad, sino dice, y a los deseos mundanos. Yo no tengo por qué predicarles acerca de la obra de la carne, porque ustedes ya las conocen. Pero sí les predico lo que ustedes todavía no conocen. ¿Quiénes son ustedes en Cristo Jesús? Les predico cuál es su posición de ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuál es su posición en el nuevo pacto en Cristo Jesús? Porque ustedes ya conocen los deseos de la carne, ustedes los viven continuamente. No necesitan que les estén enseñando esas cosas. Porque acá dice la Escritura que la misma gracia de Dios les enseña a renunciar a la impiedad y aún incluso les enseña a renunciar a los deseos mundanos para vivir en este siglo de una manera sobria, de una manera justa y de una manera piadosa. ¿Quién enseña estas cosas a cómo vivir? La gracia de Dios, no el pastor. Hay personas que me han criticado, pero usted no predica contra el pecado. ¿Yo por qué tengo que predicar contra el pecado si todo el mundo sabe que es pecador? Tengo que predicarle lo que no conocen todavía. Y no conocen que ya hemos sido declarados justos en Cristo Jesús. El nuevo pacto ha traído estas cosas nuevas. Y que tienen autoridad dada por Dios para ir en contra de las cosas que no están permitidas que vengan a nuestras vidas. De esas cosas siempre he predicado y ustedes lo saben muy bien. Pero quien debe enseñar a renunciar a estas cosas no soy yo. Es la gracia. Su gracia. Si yo te predico más acerca de la gracia de Dios, entonces esa gracia, esa obra que Cristo ha hecho en tu vida, va a enseñarte a ti a renunciar a muchas cosas. Esa es mi tarea como pastor. Hay personas que me dicen, el pastor es muy soft, no les ha dado duro. Él no predica contra el pecado. Usted nunca lo va a escuchar hablar en contra del pecado. Nunca le va a decir que eso es malo, que eso es pecado. Y es que nunca me van a escuchar, pues. Porque mi labor no es predicarles sobre la ley. Mi labor es predicarles sobre la gracia. Sobre la nueva criatura en Cristo. De lo que Cristo Jesús hizo por ustedes. De lo que cómo han sido engendrados por Dios y cómo es que el ADN de Dios vive en ustedes. En cuanto a lo que es el pacto en Cristo Jesús. Su nuevo pacto. Esa es mi labor. Y venimos enseñando ya más de 8 años a hacer de todas esas cosas. Los principios del reino de Dios, que funciona, cuáles son sus leyes y espirituales. Todo lo que tiene que ver con el nuevo pacto. Hemos compartido incluso el propósito de Dios para el hombre. Hay temas que están ahí en YouTube que hemos compartido y hay muchos temas que no hemos puesto en YouTube, pero hemos compartido muchas cosas en cuanto al nuevo pacto, no al antiguo pacto, porque no hemos sido llamados para hablar acerca del antiguo pacto. La Biblia es bien clara, dice. Ahora escúchenme bien, si la gracia de Dios no les enseña a ustedes esto y ustedes no cambian, vamos a decirlo así, ¿quién soy yo entonces para decirles a ustedes cambien? Porque yo estoy creyendo en lo que está escrito y dice que su gracia les va a enseñar eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Enseñarles gracia, pues. Hablarles acerca de la gracia, hablar de lo que Cristo hizo por ustedes, porque eso es la gracia, pues. ¿Qué es la gracia? Es recibir algo que no nos merecemos. Y Cristo Jesús trajo la gracia. Entonces yo siempre les voy a hablar acerca de Jesús. Siempre les voy a hablar acerca del Nuevo Testamento. Pastor, ¿eso significa que no tenemos que abrir el Antiguo Testamento? En ningún momento he dicho esas cosas. El Antiguo Testamento, ya lo acabamos de leer, tiene enseñanzas que darnos. Porque para eso ha sido escrito. Para enseñarnos cosas que no debemos practicar y cosas que sí debemos de practicar.
porque tiene su propósito. Ahora, si ustedes van al Antiguo Testamento y a través de la historia que existe ahí, porque uno puede leer la Biblia en el primer nivel más básico, más pobre, es simplemente leer la Biblia como una historia, ¿no? Porque mucha gente lee la Biblia y es la parte más básica, la más pobre, la que no trae enseñanza a tu vida. Es solamente leerlo como historia, pero hay un segundo nivel donde uno puede leer la Biblia no solamente como historia, sino sacar enseñanza de la historia. Entonces va profundizándose un poco. Nosotros no estamos en ese nivel. Pero hay un tercer nivel. Tú puedes leer el Antiguo Testamento, puedes leer la historia del Antiguo Testamento, pero no sacarle una enseñanza, sino sacarle una doctrina del Nuevo Testamento. Porque hay una sombra que está ahí que habla acerca de ello. Y ustedes en el curso de redención han podido experimentar sobre eso. Hemos hablado de la doctrina de la redención que ha estado pintado desde el Antiguo Testamento, desde Génesis capítulo 1, capítulo 2. Porque ese es un tercer nivel de revelación, donde debemos de caminar continuamente. Pero hay una más allá, una mucho mejor. Leer la Biblia y sacar y extraer de la Biblia revelación de la palabra de Dios. Un cuarto nivel. Hay muchas iglesias que están en el segundo nivel. Solo sacan enseñanzas de la historia. Y es bueno. Pero, ¿por qué no profundizarse un poco más y sacar doctrina de ella? ¿Por qué no meterse más y sacar fuertes doctrinas del Nuevo Testamento que están escondidas en ella? Porque cada historia enseña algo y apunta algo. Ustedes podrán leer la historia de Abraham cuando Dios le pide a su hijo Isaac. ¿Sabe lo que yo encuentro? Simplemente Jesús va a ser enviado a la tierra. Abraham como el padre, Jesús como el hijo. Y la Biblia dice que Jesús fue a la cruz y no mencionó palabra alguna. De la misma manera, Isaac fue a la mesa de sacrificios y no dijo nada. Es más, Abraham, que tenía ya más de 100 años, viejito, ató a su hijo, Isaac. La pregunta es, ¿cómo lo ató? Si tú sabes que te van a sacrificar, te van a meter una daga en el pecho, ¿te dejarías que tu padre te amarre las manos para cargarte a la edad de 100 años, un joven, y ponerte en la mesa del sacrificio? Sé que te correrías. ¿Se dan cuenta? Pero la gente enseña cosas de ahí nada más. Pero la historia de Abraham y Isaac nos muestra cómo es que Dios envió a su hijo y cómo es que el hombre iba a ser redimido. Por eso Jesús dijo lo siguiente: Abraham vio mi día. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo que Abraham vio mi día? Porque Jesús les declara, dice a los judíos, le dice, no, Abraham vio mi día. ¿Cuándo vio Abraham el día que Jesús vendría? Allá, cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. Quiero terminar diciéndote lo siguiente, que todo lo que ya está escrito en la Escritura, no debemos desechar el Antiguo Testamento, mis amados hermanos. Si bien es cierto, he enseñado que no debemos de practicar la ley, pero no significa que no la debemos de leer, porque ahí encontramos enseñanzas para nuestras vidas. Podemos encontrar doctrina, podemos encontrar revelación para nuestras vidas. Hay un libro que me fascina y es el libro de Daniel. Proverbios me encanta. Proverbios es el libro que más me ha gustado. Mucha revelación, muchos principios, mucha sabiduría. Daniel me encanta porque es un libro que habla acerca de la administración. Si tú eres una persona que te gusta la administración, negocios, lee Daniel. Es espectacular. Pastor, ya le he leído, solamente esa historia. Ahí está el punto. Solamente la leíste y has visto las historias y quizás saques una pequeña enseñanza de cada historia, pero ahí hay revelación de administración. Es espectacular, Daniel. Ahora, ¿para qué decir Proverbios es lo máximo? Sacas principios tras principios. Me encanta el libro de Proverbios. Es el mejor libro donde puedes encontrar mucha sabiduría. Muy aparte del Nuevo Testamento, donde hay abundante historia nuevo testamentaria, ¿no? Para nuestra época. Así que quiero terminar diciéndote que no deseches el Antiguo Testamento.
He hablado que no debemos de predicar el Antiguo Testamento porque son cosas de la ley, sino debo predicar el Nuevo Testamento. O sea, en otras palabras, si quiero hablar del Antiguo Testamento, lo voy a hacer, escúcheme, voy a predicarte el Antiguo Testamento, pero a la luz del Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento es la luz del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay luz. El Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. Pero el Nuevo trae la luz de la sombra. Y en la sombra se hablaba de ello. En el Nuevo Pacto se resalta lo que el Antiguo Pacto estaba queriendo decir. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.